Bienvenidos a Diálogos en Multiversidad, el tema que abordaremos el día de hoy en compañía de nuestro coordinador internacional, el doctor Carlos Jesús Delgado Díaz, y del doctor Alexander de Pomposo, es la crisis del concepto de unidad en la geopolítica del planeta. Es un tema que tiene como telón de fondo algunas circunstancias contemporáneas que quizá abordemos en el camino, pero para iniciar, doctor, ¿qué le motiva este título para el día de hoy? Bueno, creo que en primer lugar debemos pensar el concepto mismo de unidad, que representa, fuera del contexto de la geopolítica en particular, ¿qué entendemos por unidad? ¿Qué vínculos podríamos establecer entre el concepto de unidad y el de identidad? Sé que el doctor Pomposo trae unas elaboraciones bien esmeradas, yo no voy a profundizar en ese aspecto, pero creo que es un punto de partida importantísimo. En la medida en que suponemos que unidad es estandarización, es uniformización, lo que hacemos es exacerbar los conflictos, exacerbar la puja por hacer sobrevivir la identidad propia, la comunidad propia, y creo que ese es uno de las características o de los elementos que caracterizan la crisis actual del concepto de unidad. Hay un planteamiento que desde el punto de vista ideológico fue llamado en su momento pensamiento único, una pretensión de uniformización de la humanidad, de desconocimiento de la diversidad humana, de desconocimiento de la diversidad sociopolítica y cultural de la humanidad, que en el terreno de la política se expresa como un tipo específico de relación de dominación que curiosamente no es una relación de dominación de un signo ideológico único, sino un tipo de relación de dominación que puede tener manifestaciones de lo que históricamente llamamos izquierda o llamamos derecha. Puede tener una manifestación marxista o puede tener una manifestación liberal. Es decir, no tiene que ver directamente con la ideología política en particular. La forma sí, por supuesto, la forma específica tiene que ver con la ideología política, sino tiene que ver con un planteamiento básico de orden cultural, el enraizamiento de la idea de dominación y por tanto una especie de subversión de la noción de unidad, reduciéndola a la noción de uniformización. Puede estar unido aquello que es semejante, aquello que cumple ciertos criterios de uniformización, y esto automáticamente levanta las banderas de una reacción contraria, y yo creo que ese es uno de los elementos que podemos tomar en consideración para entender por qué en un mundo tan conectado como el contemporáneo, que está conectado desde el punto de vista material, que está conectado desde el punto de vista comunicacional, que tiene incluso órganos poco efectivos, pero órganos que tratan de regular las relaciones económicas y políticas a nivel nacional e internacional, aunque repito, bastante poco efectivo. Aunque exista todo eso, asistimos no a, y voy a usar con toda la intención y entrecomillada, una paz perpetua, sino al contrario, una exacerbación de los antagonismos, una exacerbación de las identidades, de los extremismos y los fundamentalismos políticos, ideológicos, religiosos. Creo que lo dejo ahí a manera de introducción y después volveremos sobre la base del diálogo, ¿no? Claro. Doctor, gracias, doctor Casas. Yo un poco me siento como pez fuera del agua con la palabra geopolítica. Mis opiniones en materia de política son las de cualquier ciudadano, ¿verdad? No soy especialista en ello, pero me acojo al lado filosófico de la palabra política. Es una pena que hoy en día prácticamente en todo el planeta los políticos ya no son filósofos, y si supieron en algún momento de sus existencias de filosofía, ya lo han olvidado por completo, ¿sí?
cuando la política es por vocación una de las formas más elevadas del pensamiento filosófico, ¿no? Un poco haciendo eco a lo que dice usted, doctor. Pero creo yo que hay una serie de, digamos, puntualizaciones que me gustaría aquí poner en la mesa para saber qué tan pertinentes son. Se suele confundir mucho el concepto de unidad con el concepto de unicidad. Es un poco lo que usted viene diciendo. Es decir, no es lo mismo la unidad que la unicidad. La unicidad habla de algo único, es que la unidad habla de una diversidad conjunta. Ahora bien, en ese mismo tenor yo diría que también hay dos conceptos que se suelen confundir y que pudieran parecer como, digamos, los antagonistas del mismo concepto de unidad. Lo sencillo y lo simple no son sinónimos, no son conceptos sinónimos. Lo simple es aquello que apunta a mi capacidad para entender algo y para poder proceder. En cierto sentido, el contrario de simple sería complicado, ¿sí? Bueno, justamente lo simple y lo complicado no tienen nada que ver con la complejidad, a diferencia de lo sencillo y lo complejo. Lo sencillo, de hecho, no es lo contrario de lo complejo. Lo sencillo forma parte de lo complejo, es posiblemente el mismo basamento. Un buen ejemplo, para partir de tiempos muy remotos, la idea de Dios. Dios es definitivamente sencillo, pero no es simple. Y de ahí los miles y miles de páginas que se han escrito al respecto. ¿Por qué me interesa aclarar este punto? Porque está claro que a lo largo de la historia humana, en todas las latitudes y en todas las épocas, se ha aspirado en mayor o menor grado a la unidad política, social, económica, ideológica, de todo tipo, porque justamente la unidad se tiende a relacionar, o se cree que es algo simple, es mucho más simple, más sencillo, digamos, desde el punto de vista pragmático, el manejar a una sociedad uniformizada, ¿sí? Pero eso desde luego da el traste con el concreto individual, con las diferencias que se dan entre los componentes de una sociedad, ¿sí? De ahí que, ahora diría uno entonces, bueno, la antítesis de esto sería entonces un mosaico en el que cada quien es diferente y es imposible hablar incluso de humanidad, porque todos somos diferentes, ¿no? De tal suerte que el mismo concepto de humanidad termina siendo una simple entelequia, ¿sí? Como decía Michel Foucault en Las palabras y las cosas, si la unidad no tuviera su contrapeso, el mundo se vería reducido a un punto. Es bien profundo eso y bien interesante. El otro ejemplo que me gustaría evocar, ya de cara más a cómo está nuestra actual sociedad en el mundo, es esta hermosísima y rica parábola del hijo pródigo. Cuando aquel joven rebelde pide su herencia para irse y la despilfarra de 80 maneras. Cuando ya se queda en la miseria y no tiene ya más que gastar, reflexiona y dice, pues voy a ir a donde mi padre para que me reciba. Y en efecto va y el padre lo recibe y hace una gran fiesta y demás, ¿no? André Gide, este escritor francés del siglo XX, crea un diálogo apócrifo entre ese hijo pródigo una vez regresado a su casa y su madre. Y la madre le pregunta, oye hijo, sinceramente, ¿por qué te fuiste? ¿Qué te falta amor aquí? ¿No te sientes a gusto? ¿Qué buscabas tú allá afuera? Entonces, ¿estabas buscando la felicidad que no encontrabas aquí o qué buscabas? Y el hijo pródigo le dice a su madre, pues mamá, me buscaba a mí mismo. Esta es una idea interesante, creo, porque de alguna forma la sociedad actual se ha visto desbrújulada, le han quitado la brújula de muchas maneras, a golpes de positivismos, a golpes de ideologías, a golpes de determinismos, a golpes de materialismos, de quién sabe cuántos ismos, prácticamente todos los ismos
dan justamente al traste con esas aspiraciones del hombre. Los sismos le resuelven una vez por todas, o pretenden hacerlo, al hombre su existencia. Cuando precisamente la falta de solución a la existencia es posiblemente el acicate número uno para que el hombre realmente se busque. Y estos excesos de simplismos en los que se incurre hoy en día, pensando que la humanidad tiene que ser una, te debe gustar la Coca-Cola, te debe gustar los jeans, te debe gustar el rock, te debe gustar esto y aquello, ¿verdad? Y si no, estás mal, eres anómalo. Cuando el hombre, por naturaleza, no es anómalo, es enorme, es decir, que está fuera de la norma. No hay norma que le vaya al hombre, y si hay medida posible para el hombre, es la desmedida. Evoco la medida porque el concepto de unidad, como lo introduce Descartes, por ejemplo, él decía, la unidad, ¿sí?, está en el método. Y es interesante porque uno de nuestros adalides en materia de complejidad, Edgar Morin, ha consagrado, digamos, el punto neurálgico de su pensamiento en una obra que se intitula El método. ¿Por qué? ¿Por qué el método? Es interesante, la palabra método tiene que ver con búsqueda de pistas, es un trabajo detectivesco prácticamente, ¿no? Si se tiene todo resuelto, está muerto el trabajo detectivesco, ¿sí? Entonces, yo ahí dejo ahora mi intervención. Por ahora, creo que a la humanidad en este momento, en el ámbito geopolítico y a todo el horizonte planetario, le está faltando reconocer la necesidad de investigarse. En el momento que lo haga, va a tener que reconocer que sus unidades son siempre parciales, son siempre transitorias, pueden ser muy útiles, pero son hasta cierto punto una entelequia. ¿Sí? Una unidad que diluye al individuo no es unidad, es unicidad. Hay una discusión no del todo resuelta acerca del concepto educar o educación, sobre su origen etimológico. Para Ikram-Antaki, el origen que acepta es ducher, que tiene que ver con sacar de sí al sujeto para lanzarlo a lo que para el propio Edgar Morin, para Lacan de Leslie, le antecede, que es la socialidad o la comunidad, ¿no? Y que si se logra sacar al joven, al niño de sí mismo, de su condición ególatra, se le puede entonces otorgar esta calidad de sujeto activo y muy a la manera de un psicoanálisis, ¿no?, de una persona que supera hasta cierto punto su patología de origen, que es la egolatría, ¿no?, la egolatría del niño. Esto me lleva a pensar en que, de cara al concepto de identidad, tenemos a Paul Ricoeur, ¿no?, interesante para la hermenéutica, para la propia antropología y la sociología, quien habla de que la identidad tendría dos movimientos, el movimiento idem y el movimiento ipse, ¿no? El movimiento idem, que es aceptamos como una suerte de ficción, que somos el mismo. El nombre, por ejemplo, es un recurso para anclarnos a la idea de que seguimos siendo uno. Y en la parte de la ipseidad, de la modificación que uno tiene físicamente, corporalmente también, ¿no?, el hombre requiere jugar y tirar términos identitarios entre estos dos movimientos, ¿no?, entre lo idem y lo ipse. En el fondo de este concepto de identidad, planteado así por Ricoeur, podemos concatenar lo que creo que ustedes estaban expresando de cara a la geopolítica también, es decir, cómo se asume el individuo en la medida en que conozca o desconozca las condiciones de su contexto. Y ese conocer no es acto ingenuo, es decir, forma parte de su educación y de su formación. ¿A dónde voy
con estos puntos. Hay un concepto caro para la antropología que es el del bárbaro. Tiene que ver con el distinto a mí. Al bárbaro, más que al salvaje, se le suelen depositar los males y las amenazas. Y esa ha sido una constante, me parece, en la forma de distinguirse de los otros, y que está asociada a los conceptos de unidad y diversidad, aceptar la unidad o la diversidad del mundo o de los otros con respecto a mí. Y creo que también está de telón de fondo en lo que ocurre en términos geopolíticos. Que tanto esta humanidad que ha perdido esa brújula de reconocimiento a sí mismo, pero por otro lado de salir de sí mismo para mirar al otro de una forma comprensiva. Este sería mi preámbulo, tanto amplio y quizá disperso, regresando al concepto de identidad que planteaba el doctor Delgado al inicio. A ver, yo querría añadir algo aquí vinculando esta problemática a la cuestión que comúnmente se denomina como cuestión ambiental. Uno de los elementos de esta desviación de que yo hablaba al inicio, de la noción de unidad, entendiéndola en términos de uniformización, tiene que ver con el funcionamiento de la economía y tiene que ver con nuestra relación con la naturaleza, con un modo estandarizado de relación con la naturaleza. Por supuesto que cuando hablamos de economía estamos hablando simultáneamente de política. Es imposible hablar de una cosa sin hablar de la otra. Hay un factor de uniformización que tiene que ver con el proceso de occidentalización, y es la extensión de un modo político y económico de realización de la vida humana, del planteamiento de las relaciones con los seres humanos y del planteamiento de las relaciones con la naturaleza. Es un planteamiento de relaciones, vuelvo al concepto de dominación, no ya en el sentido de la dominación política, sino de una relación donde hay un agente y hay un receptor de la agencia. Entonces la naturaleza es pasiva, la naturaleza es receptora de las intervenciones humanas, la naturaleza acepta todos los cambios que el intervencionismo humano produce por sí mismo. Ese es un factor de uniformización que en economía y en política se traduce en un modo fundamental de realización de la vida, que en otras conversaciones que hemos tenido yo he caracterizado a través de una imagen, una metáfora que utiliza Hans-Peter Dürr, que es la caracterización de nuestra economía como una economía de ladrones de banco. Ahí está la bóveda del banco, la naturaleza, con riquezas acumuladas poco a poco durante cientos y miles de años. Nosotros hacemos una pequeña inversión en material de corte para llegar y saquear la bóveda. Uno de los factores de la conflictividad contemporánea es indudablemente que la bóveda se está agotando. Pero queda claro que eso es un simplismo atroz. ¿Por qué? Porque el hombre también es naturaleza. Claro, desde ahí se claro, por supuesto. El error, la miopía surge en el momento en que el hombre, no importa de qué época, como sea, se considera yo aquí y la naturaleza allá. Claro. No, entonces el problema de saquear la bóveda es que yo estoy cerrando la rama en la que estoy. Exactamente. Entonces, realmente cuando dicen el hombre está destruyendo a la naturaleza, eso lleva un acento de soberbia brutal. ¿Sí? Claro. El hombre no puede destruir. Claro. Se están destruyendo las bases de la existencia biológica semejante a la nuestra. Exacto. Y la nuestra incluida, exactamente. Claro. Pero la naturaleza siempre tiene mecanismos de respuesta. Claro. Es verdad que esto no es ninguna bendición sobre las atrocidades que podemos cometer en materia de ecología en el planeta. Claro. Desde luego que no. Pero quiero decir que deberíamos ubicarnos más en nuestra justa medida, en nuestra justa posición. Nosotros estamos en Claro. ¿sí? Y bueno, precisamente mientras se vea al yo aquí y la naturaleza allá, lo que se ha dejado completamente al margen es la complejidad. Claro. Pero quería completar la... Sí, no, perdón por mi intervención. No, la intervención fue de primera, muy buena. ¿Qué ocurre? Que esto se conjuga con una inversión valorativa
también el sistema de valores se jerarquiza y se termina colocando el valor económico por encima del resto de los valores. Eso es algo que Morán ha caracterizado como el lado prosaico de la vida subordina así y anula el lado poético de la vida. Entonces, todos estos son factores que hacen que para la cultura predominante, producto del proceso de occidentalización, predominante desde el punto de vista económico, político, tecnológico o tecnocientífico, las culturas que no cumplen con este patrón de comportamiento, de construcción valorativa y de relacionamiento con la naturaleza, sencillamente son invisibles, no existen. ¿Por qué? Porque caen automáticamente en una categoría muy propia que filosóficamente podríamos categorizar como el otro, pero que político-económicamente se denomina pobreza. Esos son pobres allá en África, esos son pobres allá en América Latina. Por tanto, anulo automáticamente detrás de esto que allí hay cultura, que allí hay elementos de civilización que necesitaríamos incorporar en este mundo para precisamente poder configurar una unidad que no fuera un proceso de uniformización del mundo en que vivimos. Esto Morán lo ha expresado con otra idea, en la idea de crisis planetaria o crisis de la humanidad, porque es otro rostro del asunto, que es el rostro en el cual tengo efectivamente condiciones materiales para reconocer diversidades que coexisten y coadyuvan a un proceso socioeconómico mundial. De hecho, hoy hay procesos de asimilación, de diseño, procesos de asimilación de formas productivas, procesos de asimilación incluso de imaginarios que caen dentro de esa vida material, es decir, expresado a través de formas, como decía, de diseño o de formas culturales que se socializan y demás. Y al lado de eso, tengo una comunicación amplísima, planetaria, sostenida sobre la base de medios técnicos que permiten a través de la informatización el flujo, ya no sé si logran entenderse o no, pero permiten los contactos que antes eran imposibles. Pero ¿qué es lo que tenemos a nivel de la política y a nivel de gobernanza o gobierno? Gobernanza, para que no sea un término estrictamente de la política, es decir, de regulación de los procesos. Tenemos una actividad que ha perdido, en este caso la política, el sentido de la ética, que se ha tecnificado al máximo y que está de espaldas a el ciudadano. Claro. Desaparece por completo el concepto del ciudadano, incluso allí donde la tradición liberal supuestamente debía rescatarlo. Sí. Entonces, si en el nivel de la individualidad y el comportamiento básico tenemos ese elemento crítico de anulación desde la política de la ciudadanía, porque votar una vez cada X número de años, eso no es representación alguna de ciudadanía. Una palabra cada 6 años no significa absolutamente nada. Incluso a veces esa palabra está completamente manipulada por una regla del juego que preestablecen lo que va a ocurrir. Pero si yo miro que no solo es al nivel de esa individualidad, al nivel de la comunidad me encuentro con el mismo fenómeno. Es decir, la puja de la comunidad por sobrevivir frente a un entorno globalizante que uniformiza, hace que muchas veces la comunidad tienda a aislarse para no ser uniformizada y perece, o pretenda fundirse en el flujo y es completamente diluida en el flujo. Entonces, si a nivel individual tenemos el problema y a nivel de comunidad tenemos el problema, y antes había explicado cómo a nivel de culturas tenemos el problema, entonces ¿de qué manera podemos hablar de unidad en ese sentido estricto que usted nos mencionaba? No, lo que tenemos delante son procesos de uniformización, y los procesos de uniformización precisamente degeneran en conflictos, degeneran en violencia, degeneran en enfrentamientos que parecen inevitables. No son inevitables, son producto de este tipo de circunstancias y de este tipo de acciones. Además, otra cosa que yo creo que es bastante importante, la pregunta es, ¿y por qué han de surgir esos conflictos? Bueno, porque yo creo, ¿sí?, que independientemente de los procesos de uniformización, que estoy de acuerdo, son ciegos, son sordos, son maquinales, ¿sí?, dejan incólume
a pesar de que creen que no, dejan incólume en el fondo la voluntad humana. Claro. ¿Sí? Hay un eudemonismo del cual nadie puede escapar. Todos necesitamos querer ser felices. No necesitamos ser felices, necesitamos desear serlo. ¿Sí? Porque ese es realmente el gran motor de nuestras existencias, todos. Y eso es para todos los seres humanos, desde las tribus de mosquimanos, desde las culturas más ancestrales, primitivas, entre comillas. Somos terriblemente injustos en nuestros juicios, ¿verdad? Cuando hablamos de un primitivo, sí, como si fuera un bárbaro, ¿no? Claro. ¡Qué bárbaro! Uno cuando va a ver esas pinturas rupestres, son obras maestras, son geniales de todos los ángulos. Pero además eran capaces de matar solo con sus manos. Exacto. Nosotros somos capaces de matar millones. Sí. ¿Cuán bárbaros somos? Bueno, sí, recuerdo yo que en la Facultad de Medicina, cuando nos pasaban diferentes cortes histológicos del cuerpo humano, se los decía: bueno, jóvenes, este corte lo tienen que manejar con particular cuidado, porque es el corte de órgano más peligroso que existe. Todos nos asomamos al microscopio a ver, era un corte de lengua. En efecto, es el órgano más peligroso, ¿sí? La lengua. Uno puede pensar en muchos otros posibles, pero no, la lengua es la más peligrosa, ¿sí? Tanto si se usa como que si no se usa, ¿no? De manera adecuada. Es cierto esto, ¿sí? Es más, antes de entrar en esa gran palabra que es crisis, y de la cual el profesor Mohan dice tantas cosas interesantes, yo creo que hay un concepto. Yo había discutido muchas veces con el doctor Casas en pláticas de pasillo, y qué difícil es conceptuar la idea de cultura, por ejemplo. Otra de las palabras mancilladas y prostituidas. Se dice que una persona es culta porque ha leído muchos libros. Qué discutible es eso, francamente. Se sabe de mucha gente que lee muchos libros y no ha integrado la estructura de su pensamiento, y mucho menos de sus actos, ¿sí? Ni una sola palabra de todos los libros que ha leído. Entonces, ¿y cuán culto es un analfabeto que sabe construir una relación familiar, claro, y sabe construir una relación con, claro, la naturaleza? Por ejemplo, un campesino, un indígena. Desde luego, que yo incluso ahí, yo más que hay una palabra que me parece que está por encima de la de cultura, que es la de la sabiduría, ¿no? A mí me parece que esas personas son grandes sabios, y pueden ser realmente grandes sabios, ¿no? Nos hemos puesto voluntariamente la camisa de fuerza que nace allá en Grecia, ¿sí? Con Tales y probablemente desde antes, de una manera concretísima de pensar el mundo, ¿sí? Es respetable y todo, pero se nos ha olvidado que hay otras maneras de decir el mundo. Por eso también quisiera llamar la atención sobre otra confusión que se hace hoy día. Se habla de tecnología, usted ha mencionado la tecnología, es desde luego un gran punto en la actualidad, pero frecuentemente se le confunde con ciencia. Sí. Y no son lo mismo, por supuesto que no. De hecho, la tecnología no es nada sin la ciencia, y la ciencia puede darse todavía, incluso hoy en 2014, sin tecnología. La ciencia teórica, entonces ciencia, ¿sí? Basta cerebro, lápiz y papel. Entonces, yo creo que aquí hay una diferencia importante, porque la ciencia, por su vocación propia, ¿sí?, que es la de decir el mundo, igual que la filosofía, aunque con otro camino, pero es la misma meta, decir el mundo, en ese momento tiene que tener en cuenta al hombre, a quien lo dice, claro, a quien dice, quién está diciendo el mundo. Y en ese sentido la ciencia no forzosamente es alienante. En cambio, la tecnología tiene un deje de frialdad, un deje de amoralidad, ¿sí?, que por la teología ni es buena ni es mala, depende de qué uso se le dé, ¿sí? Entonces, esa amoralidad la vuelve fría y hace a un lado, aliena en cierto sentido, con mucha más facilidad que la ciencia, al hombre. Esto no es una cuestión automática ni que deba ser así, ¿no?, pero es fácilmente así. Entonces se cree que por tener un gran ordenador ya se tiene cultura. Es el caso de aquí de México. Vamos a meter computadoras en las secundarias y tenemos asegurada la educación. Pues es una miopía brutal eso. Pero vamos, monumental. Entonces, ¿qué quiere decir? Que toda la humanidad que durante miles de años no tuvo ordenadores, que no hizo nada. Por favor. Entonces, yo creo que de ahí es donde radica nuestro simplismo sobre la realidad. Estamos entrando de lleno en una nueva Edad Media, mientras sigamos con esta visión simplista, en la que o todo es blanco o todo es negro.
Y si uno tiene una pequeña motita de gris, negro, automáticamente, ¿sí? Entonces, ese simplismo es lo que nos está llevando hoy a una serie de fundamentalismos de orden político, religioso, económico y demás, que me parecen extremadamente peligrosos. En este preciso momento, no creo que estemos arriesgándonos a tener las condiciones para una tercera guerra mundial. Las condiciones ya están ahí. Ya están ahí. No sé si el gatillo va a ser el fundamentalismo islamista o no sé de qué otro tipo, pero de lo que sí estoy seguro es que el gatillo va a ser un fundamentalismo. Y creo yo que poner toda la carga, todo el acento de la responsabilidad a un fundamentalismo religioso, o pudiera ser el islámico, es lavarse demasiado rápido las manos. Ese fundamentalismo a su vez es hijo, seguramente, de otros fundamentalismos, de otras sorderas y cegueras que vienen de mucho tiempo atrás y que generalmente, no digo que únicamente, pero generalmente vienen de Occidente. De un Occidente que considera él ya al haber alcanzado el modelo acabado y que cualquier otro tipo de sociedad que no entre ahí está mal. A mí me entristece ver una sociedad como la japonesa, por ejemplo, la misma sociedad china, con historias tan milenarias y tan ricas en filósofos, en arte, en tantas, incluso en ciencia, ¿sí? Y que hoy, bueno, parece que están ávidos de parecer lo más occidentales posible, hasta se tiñen el pelo. O sea, me produce una gran tristeza, ¿sí? Esas formas de malinchismo, digamos, ¿no? Negando su propia riqueza. Aquí en México, por desgracia, también es otro ejemplo, ¿no? No son pocas las personas que han hecho su agosto montados en el caballo del malinchismo de los mexicanos, ¿sí? Eso es triste, porque tampoco estoy por un indigenismo a ultranza y esas cosas, ¿no? La universalización del indigenismo está muy bien, pero la indigenización del mundo, no, ¿verdad? Entonces, creo que ahí deberíamos realmente construir un concierto, una sinfonía de voces diferentes. No hay sinfonía si no hay diferentes voces, ¿sí? Y América Latina, e incluso creo que es todavía bastante simplista hablar de América Latina, porque México, Argentina, Brasil son tan distintos, ¿verdad? Sería muy simple decir que, pues, por ser la geopolítica puede caer fácilmente también en abusos, ¿no? Una de las ideas que más me fascina del profesor Mohan es que deberíamos cambiar esa idea. Nunca debió existir la Organización de las Naciones Unidas, debería ser la Organización de las Culturas Unidas, porque la diferencia entre guatemaltecos, nicaragüenses, salvadoreños y mexicanos es tan pequeña que hasta resulta ridículo que las economías respectivas tengan que gastar cantidades exorbitantes en ejércitos, que ante la primera escaramuza con Estados Unidos o con Europa serían francamente arruinadas, ¿no? Entonces, creo yo que ahí es donde habría que sentarse a revisar todo lo que nosotros hemos construido en el mundo actual, ¿no? Me quedo en el plano, digamos, filosófico, teórico, ¿sí? Desgraciadamente creo que hay en el ánimo de los políticos en general en el mundo una avidez de poder, una avidez de perpetuarse en una posición, ¿sí? Que en el fondo no traduce más que una gran cobardía, y hacen de nuestra historia eso, la historia de una cobardía. Eso es lo que a mí me parece. Economía es la gran palabra, la ley de la casa, es lo que quiero decir. ¿Y qué es la casa? ¿Conjuntos de ladrillos o el conjunto de ladrillos con la gente que está dentro? Y con la naturaleza. Y por supuesto, desde luego. Yo retomaría, con el riesgo de tirar demasiado, la palabra sabiduría, la palabra civilización y la palabra fundamentalismo para abonar a lo que han comentado. Hay un gran discurso acerca de que la civilización occidental está en contra de los fundamentalismos, y ahí hay otra ceguera. Claro. Que usted estaba comentando, entonces, ¿no? Que no nos hemos cuestionado si en el fondo ese concepto de civilización no manifiesta de la manera en que se verbaliza y se actúa otro fundamentalismo igual de cerrado, igual de intolerante y con los mismos problemas que se juzgan
¿no? Basta mencionar el fundamentalismo del mercado, por ejemplo, y de la dependencia de todos ante el mercado. Ese es uno de los núcleos del fundamentalismo occidental. La propia idea de cultura y de ciencia, incluso muchas veces se entiende solo como un producto occidental, como si lo fuera, cuando es un producto de la inteligencia humana y del desenvolvimiento de las culturas humanas. La ciencia ha tenido formas históricas en diversos confines y tendrá formas diferentes en el futuro. No es un pronóstico extraordinario, es la lógica del desenvolvimiento de las actividades humanas. Entonces ahí hay un terreno también interesantísimo que estás planteando, porque la cultura occidental, o más bien este modelo de civilización que tiene signos político-ideológicos muy claros, es en sí mismo fundamentalista y exacerba los fundamentalismos. Esa idea me parece que es importantísima tomarla en cuenta, porque si no jamás seríamos autocríticos, jamás comprenderíamos que nuestro punto de vista no es universal. Esa es otra manifestación grandísima, muy elocuente del fundamentalismo occidental. Nosotros, cuando hablamos desde nuestra cultura occidental, suponemos que tenemos el punto de vista. No, tenemos el punto de vista desde una cultura, desde un confín. Sin embargo, suponemos automáticamente, estoy hablando no ya de estadistas, no ya de teóricos, la persona común supone que su universo es el universo y por tanto él está en la cúspide del universo. Todos los demás están en esa otra condición, ¿no? Quería agregar ese detalle porque es ahí donde recuperamos el argumento de la importancia, si no del concepto cultura, como bien menciona el doctor, está en un periodo también crítico, ¿no? El propio Mario Vargas Llosa, en un libro titulado La civilización del espectáculo, habla sobre que una parte importante de nuestra tendencia a la espectacularización de todo es haberle quitado esta valoración al concepto de cultura como educación hacia un destino de altura, ¿no? Muy en el sentido de la alta cultura, del refinamiento del sujeto, y que se haya pervertido muy a la manera en la que lo hacen los antropólogos, decir que la cultura es la forma en la que viven, en la que se desenvuelven, en la que producen sus condiciones de existencia grupos humanos, y esas formas de vivir, de crear su modo de existencia, le dan estas características que determinan definiendo como cultura. Entonces, cultura en ese sentido sería lo que Foucault llamaba una episteme, una manera de ver el mundo. Hay cercanía. Sí, no son equivalentes, pero no, quiero decir, sí, porque creo que un elemento distintivo del concepto de cultura con respecto al resto de los conceptos que pueden tener cierto nivel de competencia con él, es el lugar que tiene la construcción imaginaria en el concepto de cultura. Si cuando hablamos de una cultura es porque hay determinada identidad a nivel de un imaginario que se produce, es decir, hay una producción espiritual, hay una construcción de carácter espiritual que se manifiesta de formas materiales también y demás, ¿no? Mientras que cuando hablamos de un concepto como el de civilización, se están poniendo más el énfasis en elementos de carácter estructural y de funcionamiento, más, no tanto, siempre cualquier producción humana es simbólica, por supuesto, Cassirer eso lo enseñó muy bien, ¿no? En la obra humana es producción simbólica, la producción de nosotros mismos es producción simbólica. Pero en el concepto de civilización va más una carga estructural, va más una carga de funcionamiento técnico del proceso de vida. Igual que en el concepto ya de sociedad, la carga se desplaza un poco más hacia las interacciones entre los componentes, que puede ser el individuo, los colectivos, las comunidades, o ya si entro en categorías estructurales, las clases y demás, ¿no? Entonces, por eso es bien interesante, pero todavía deja sin resolver la pregunta de fondo, es decir, ¿y por qué surge de esa forma, ¿no? No sé, un ejemplo de tantos que podrían ser, pero a mí me resulta particularmente claro: los idiomas.
los lenguajes que se emplean, ¿no? Los idiomas. Bueno, ¿por qué hay cierto número de millones de personas en una parte del mundo que tienden a hablar de tal o cual manera, recurriendo a tal o cuales tipos de sonidos, y en otra algo completamente diferente, ¿no? No creo que la explicación sea puramente azarosa, es decir, que sea una cuestión casual, ¿no? Porque, bueno, no solamente el hombre hace el lenguaje también hace al hombre, ¿sí? Y de alguna forma, creo que sería por ahí el disparo, que en el fondo hay una autoorganización, que la cultura misma está sometida a un proceso de autoorganización y que de alguna manera, por esa misma razón, no puede decretarse un único modelo, por ese mismo hecho. Porque aunque la Tierra sea redonda y yo dé la vuelta y pretenda regresar al punto de partida, en realidad eso nunca va a ser posible. ¿Por qué? No, pero si regreso al mismo punto de partida, pongamos que salgo de la Ciudad de México, le doy la vuelta al planeta y regreso a la Ciudad de México, pues ya regresar al mismo lugar. No. En el espacio puede ser que sí, pero en el tiempo no. Es imposible. Nunca coincidiré conmigo mismo. Nunca. ¿Sí? Y ese es posiblemente el motor. Yo tiendo a pensar como el tiempo, el gran impulsor de la autoorganización de las culturas. Y en ese sentido, podemos hablar de unidad, pero solo por zonas, vamos a decir así. Sí. Y por eso, creo que se dan las culturas de Mesoamérica. Europa, uno dice Europa es tremendamente distinto. O sea, es muy pequeña esa Europa. Sí, durante mucho tiempo Europa ocupaba un pedacito muy occidental. Sí. Hoy se habla de Europa y se incluye... hasta Bulgaria, Rumanía y todo eso. Casi que llegamos a los rurales. Sí, no es cierto. Pero no era así, estoy de acuerdo. Austria ya era el extremo, el Finisterre prácticamente, ¿no? De ese lado. Sí, es cierto. Pero, bueno, y es un fenómeno interesante. De hecho, geográficamente las zonas de tierra que se estrechan, como puede ser Europa, como puede ser la misma Mesoamérica, como puede ser algunas zonas de Asia, como la India, que tiene forma de cono, ahí se da una especie de hervidero de culturas. ¿Sí? No sé, tiene que ver con la densidad de poblaciones, no sé con qué tenga que ver, ¿sí? Creo que es más complejo que eso, pero de alguna forma se da. Pero sí, de alguna manera, hay un motor ahí detrás del tiempo en su carácter irreversible sobre la mente humana que lo hace al hombre a ver de diferentes maneras las cosas, ¿sí? Y eso crea estos imaginarios colectivos. ¿Quién, cómo decreta cuál es ese imaginario? Creo que estamos en una total imposibilidad de... No, claro. Es que yo estaba recordando en la experiencia personal, ¿no? Cuando uno participa de comunidades lingüísticas diferentes, yo tuve esa oportunidad en mi vida como estudiante, se terminan, es decir, grupos de personas que originalmente son de dos idiomas diferentes, terminan intercambiando palabras de un idioma al otro. Por ejemplo, un objeto, todos lo terminan llamando con la palabra de uno de los idiomas. Muchas veces esa palabra es de dificilísima pronunciación y sin embargo es la que se estableció como la palabra que usan todos. Eso es extraordinario. Claro. Yo estaba recordando un ejemplo de una palabra de muy difícil pronunciación que todos la decíamos en aquella comunidad. Porque había un acuerdo intersubjetivo para llamarle así a eso. Pues quién sabe si pudiéramos llamarle acuerdo a eso, ¿verdad? Pero se establece tácitamente, se establece, y claro, ese es un rasgo efectivamente de la cultura. Sí. Es decir, hay la generación de un algo colectivo a partir de la interacción que es imaginario, pero que tiene una funcionalidad de acción inmediata, porque se revierte sobre el propio grupo e incentiva las relaciones del grupo. Y por tanto, ahí entramos al concepto de identidad. Claro, según los deterministas, esto que usted acaba de decir denotaría una debilidad cultural.
Cuando yo pienso que es exactamente al contrario, es decir, que la capacidad, esa maleabilidad, esa capacidad de adaptación habla al contrario de una riqueza que es lo que genera cultura. La cultura como una especie de momia, ya acaba. No, eso no es cultura, eso es una momia y se acabó. No, la cultura tiene que ser dinámico, cambiante, sí, porque todo lo que tiene límites huele a cadáver al final de cuentas, ¿no? Ahora, yo quiero introducir en la discusión un elemento. En los estudios de bioética hay una discusión sobre la cuestión de la moralidad y de la formación de grupos. Por ejemplo, hay un autor que en uno de sus textos nos habla de la extrañeza moral de los extraños morales. Es decir, cada uno comparte dentro de una comunidad, en este caso en comunidad moral, un conjunto de valores, un conjunto de normas, y lo que no forma parte de ese conjunto se percibe extraño. Históricamente es factible observar, hubo sociedades incluso completamente confesionales que veían al otro porque formaba parte de otra comunidad, en este caso desde el punto de vista ético o desde el punto de vista religioso, pues como alguien que debía ser repudiado y no podía jamás ser incorporado. Pero está ocurriendo, ya hay evidencia suficiente de un proceso muy complejo, muy difícil, extraordinariamente difícil, porque cuando confluyen culturas, pues se producen de manera natural muchas incomprensiones y muchos conflictos, no ya conflictos de tipo bélico o algo así, sino hasta en la vida familiar. Basta pensar en un matrimonio que se forma por personas que son de diferentes o provienen de diferentes cunas, ¿no? Pero se da el siguiente proceso. Las ciudades cosmopolitas contemporáneas generan un ambiente de comunicación porque hay que resolver asuntos comunes que son reales, que hacen que, pongámoslo así, un musulmán y un judío de Nueva York tengan más en común, ellos dos, a pesar de esas diferencias de sus puntos de partida, que un musulmán y un judío de cualquier otro lugar. Es decir, que estén en su entorno originario. Con ello lo que quiero decir es lo siguiente: la propia realización de la vida en común abre también la oportunidad para una concurrencia y un diálogo que precisamente permita una confluencia y una generación de algo nuevo que no necesariamente es conflictivo ni destructivo. Entonces, esa es una posibilidad que está hoy también oculta tras estos procesos. Claro, hay un rabino que decía, ya contestándole a un alumno que le preguntaba cuál era el material más duro y más difícil de destruir. El rabino se le quedó mirando y dijo: el miedo. Claro. El miedo es el material más difícil de destruir, ¿sí? La diferencia en relación entre un judío y un musulmán en Nueva York o en otra parte es que en otra parte lo que predomina es un miedo del uno al otro, porque a aquel que es diferente automáticamente le tenemos miedo. Le tenemos miedo porque no somos capaces de comprenderlo. Claro. En cambio, en una realidad tan cosmopolita, tan mezclada como la de Nueva York, más vale que aunque tengan sus miedos, porque persisten los miedos, ellos no son los únicos que están temerosos, sino que hay otros también. Entonces más vale que, aunque sean momentáneamente sus miedos, los pongan a un lado y se identifiquen. En este caso, como semitas, por ejemplo, ¿no? Eso es muy cierto. Hay zonas de Nueva York bastante pequeñas, estamos hablando de 5 o 10 cuadras, en donde se hablan 80 idiomas diferentes. O sea, eso es real, así pasa. ¡Qué barbaridad! Y en efecto, este ejemplo de llamar a una cosa por un nombre raro y que todo el mundo lo acepta, no solamente obedece a una necesidad de corte pragmático, sino que obedece sobre todo a la necesidad mayúscula del ser humano por ser aceptada. Porque el que diga que no necesita ser aceptado es un mentiroso. No, claro. Todos necesitamos ser aceptados, porque el ser humano solo ni ser humano es. Claro. El aislamiento es la muerte, ¿sí?
no la soledad, pero el aislamiento sí es la muerte. Entonces, ante esa necesidad que va con el hombre, ¿no? Yo no diría que va con la cultura, ¿sí? Todas diferentes maneras, formas, según el clima, la geografía, según las dificultades para sobrevivir o las facilidades para sobrevivir, qué sé yo, ¿no? Pero el motor del fondo es el mismo. Eso es lo que yo quiero llegar, ¿sí? Ahora, no porque el motor del fondo sea el mismo, eso ya nos da automáticamente derecho a pensar que todos los seres humanos somos idénticos. No somos idénticos. La Revolución Francesa rápidamente se dio cuenta del abuso del que había caído con sus ideales, ¿sí? Con aquello de la igualdad, la fraternidad, ¿sí? La libertad. El que mejor sobrevivió fue el de la libertad, pero en la igualdad, y tuvieron que poner apellido, igualdad de derechos, ¿sí? Igualdad ante la ley y ese tipo de cosas, porque la igualdad a secas no solamente no es posible, es peligrosísimo decretarla. Es peligrosísimo decretarla, ¿no? Entonces, bueno, no sé, me gustaría mirar la palabra crisis porque es una palabra gigantesca, ¿no? Bueno, pero antes quería decir una sola cosa. A propósito del miedo, uno de los fundamentalismos occidentales es la incentivación del miedo. Claro. Vas a caminar por las calles, eres posiblemente una persona que va a ser objeto de un asalto. Sí, claro. Vas a sentarte en un medio de transporte colectivo, puedes tener un accidente. Hasta ahí vas a depositar dinero en el banco. Es decir, el miedo se ha convertido en uno de los elementos que también concurre a todo. Y muy redituable, porque hasta los mismos políticos someten a miedo a sus sociedades pocas semanas antes de las elecciones. Claro. Para que todo mejor siga como está y van y votan por ese individuo. Digo, así es como se han elegido muchos presidentes, no voy a mencionar países, pero infundiendo miedo, ¿no? a la diferencia, miedo a la diferencia, miedo al otro, ¿sí? Al que es distinto. Entonces, sí, no, el miedo es un gran motor, ¿no? Del mundo, pero es lamentable que así sea. ¿Sí? Porque cuando uno se acerca y ve realmente al otro, aquel que le tenía miedo, empieza a darse cuenta que son los mismos miedos que uno tiene, ¿sí? Y en esa manera creo yo que podría pensarse, creo que es la única, se podría empezar a pensar un futuro más provisorio para la humanidad. Mientras esa pequeña luz no se avive, no se note realmente, estamos destinados a la perdición. Porque como va la humanidad en este momento, perdón, no quiero ser negativo, pero sí más bien tiendo a ser pesimista, ¿verdad? Donde la mentira se ha vuelto en la norma, donde robar ya no está tan mal visto si lo hacen ciertas personas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hablar de moral, hablar de valores, se termina convirtiendo en un discurso hueco, sin serlo. No es hueco, pero se termina trivializando, para que vean, ¿no? Este decreto de una sola forma de cultura, de idioma y demás, esta idea de que la universalización, la única versión, ¿sí? El universo, es decretar un idioma único. Cuando digo idioma no me refiero solamente al francés, al inglés, al español, no, me refiero a una sola perspectiva de la realidad política, artística, científica, del tipo que sea, religiosa. Es la perdición de la humanidad en ese momento, por estas razones que estamos aludiendo. No habría más bien que pensar, para huir de la trivialización, el decretar eventualmente, ¿sí? Que a nivel de cada uno, no a nivel de una política, ¿sí? Sino a nivel de cada individuo, un interés por conocer otros idiomas aparte del propio. Es decir, fomentar la curiosidad. ¿Qué no es eso la educación? La educación, más que cascadas de información, no debería ser un único objetivo, a saber, el de despertar la curiosidad por el otro, y también por sí mismo, pero por el otro también, ¿sí? Y conociendo lo suyo, conociendo lo propio, ampliar sus horizontes. Ahí es donde creo yo que se rompe definitivamente ese muro de la trivialización y empieza uno a quedarse boquiabierto ante la riqueza, ¿sí? De los seres humanos. De otra forma, qué aburrido es el mundo, qué simple, qué plano, ¿verdad? Y cuando digo que plano, estoy diciendo que predecible. Cuando nuestro mejor defecto es ser singularidades impredecibles. Los seres humanos, no los mexicanos, los franceses, los cubanos, no, el ser humano es impredecible.
¿sí? Y eso es lo mejor, nuestra mejor parte de la creatividad, la imaginación, todo lo que hace, lo que puede hacer que el hombre haga bien las cosas, ¿sí? Bueno, no sé. Pero, ¿no? Iba a hablar algo. Me voy a permitir leer un fragmento de este libro, La vida humana, de André Comte-Sponville, con su esposa, que ilustra su esposa Sylvie Tybalt, y que cita de Edgar Morin, pero más allá de la cita de Edgar Morin, me parece que acompaña lo que hemos venido discutiendo. Dice que entre todo esto haya habido una espantosa acumulación de horrores, guerras y masacres, torturas y violaciones, esclavitudes y genocidios, nadie lo ignora. Homo sapiens, homo demens, dice con toda la razón Edgar Morin. Parece ser que los bonobos son más dulces, que hacen el amor con frecuencia cara a cara antes que la guerra, pero no saben nada de Mozart, ni de Shakespeare, ni de los derechos del hombre, ni tan solo de los derechos de los animales. ¿Valía la pena? Responder que no sería darle razón a los autores de las masacres y a los verdugos. Humanismo sin ilusiones, pero humanismo al fin y al cabo. La tortura es lo propio del hombre, el combate contra la tortura también. La guerra es lo propio del hombre, el combate por la paz y la justicia también. Miseria del hombre, solo los humanos pueden ser inhumanos. Grandeza del hombre, solo ellos pueden y deben volverse humanos. Qué difícil es añadir algo a eso, realmente, por no decir que es imposible, ¿verdad? Pero los niños tienen una característica que es lo que los hace ser niños, no es la pequeña talla ni los pocos años de existencia. O sea, son cuestiones más bien circunstanciales, ¿no? Pero hay una cuestión que sí define a la infancia, me parece a mí, y es la conciencia de incompletitud, la necesidad de algo más, ¿sí? Y hasta cierto punto la inconsciencia de incompletud como inconsciencia de que estamos aquí por un tiempo, ¿sí? Entonces eso es lo que le permite soñar, le permite imaginar, le permite tener amigos imaginarios, jugar con cosas aparentemente muy simples, ser feliz con poco, ¿verdad? Ahora, cuando uno analiza bien, el niño, no, pues el niño es tonto, y eso que parece ser poco con lo que se hace feliz, no es tan poco, es la imaginación, que es lo máximo, ¿sí? Nosotros deberíamos recuperar esa capacidad que es con la que nacimos, ¿sí? Y que en cierto aspecto está en cada quien, pero tenemos en estado de coma, ¿sí? ¿Quién ha contribuido a que esa infancia quede a ese nivel? Creo yo que el espejismo de las tecnologías, el espejismo del poder, hasta incluso algo tan maravilloso como el conocimiento se puede tornar en una especie de opio en el que sepultamos definitivamente esa infancia, y es que yo sí sé y tú no sabes. Todos sabemos, porque todos ignoramos, ¿sí? Y en ese sentido, solo ahí creo que el hombre puede encontrar su felicidad, ¿no? Esto vale para cualquier ser humano, aunque las maneras de decirlo puedan cambiar. Yo soy occidental y lo digo a la manera occidental, pero yo estoy seguro, y cuando uno va y explora en la poesía china, antigua, cuando ve los poemas de los sufis del Islam de hace 1000 años, siempre está ahí eso. Es decir, todas las culturas lo han dicho, lo han llegado, porque todas las culturas tienen su sabiduría. No hay ninguna cultura que no haya generado sabiduría, ¿sí? Y no porque no lo hayan escrito, entonces ya no es sabiduría, no señor, ¿sí? O sea, esto precede, pero por mucho tiempo, a la escritura, ¿sí? Ya la imprenta y todo lo demás, ¿sí? Entonces, creo yo que como bien creo que lo ha subrayado en las últimas décadas, Morin, el epicentro de todo este problema, el epicentro de la crisis del concepto de unidad en la geopolítica del planeta se puede señalar en un solo punto, y es el problema de la educación. Hemos sido espantosamente irresponsables, y durante siglos, no ahora en esto. No, ahora estamos, digamos, cosechando los primeros
frutos podridos de esos siglos de una mala concepción de la educación. Posiblemente nunca se discutió tanto y tan a fondo este asunto como durante la Ilustración francesa, ¿sí? En el siglo XVIII. Deberíamos retomar esta discusión en serio, y que los psicólogos que deben estar presentes en la discusión no tienen por qué llevar la batuta. Creo que nadie tiene por qué llevar la batuta, ni la ciencia, ni la psicología, ni la política, ni las filosofías siquiera, ¿no? Lo que debería estar ahí puesto como el único referente inamovible para el hombre es el hombre, y que lo que haga lo haga como hombre y desde el hombre. Esto no deja fuera la religión, ¿eh? Claro, yo creo que la religión, Dios no, pero la religión es un invento humano que le debe servir al humano. Y si con la religión, la que sea, el hombre es mejor, con sus semejantes realmente es mejor, bienvenido. Pero si no, cuidado, algo anda mal con esa forma de pensar, ¿sí? Yo pienso, me atengo a los resultados. Y en ese sentido, bueno, lo mismo se podría decir de la ciencia. También lo mismo se puede decir de la política. Si la política no hace al hombre más responsable y más feliz, más ciudadano, entonces esa política no puede estar bien. Claro. Se llame como se llame, y sea del color que sea. No me pronuncio sobre ninguna postura, ¿sí? Aunque uno tenga forzosamente su postura política, ya es francamente obscena la manera en la que sistemáticamente se miente, y que es evidente que se está mintiendo y se regodean en la mentira los políticos del mundo, ¿verdad? Entonces, ¿qué no saben esos señores que ya poca gente los escucha realmente? ¿Sí? No sé, a mí me parece que la idea de crisis, a pesar de que puede sonar como algo horrendo, puede tener un lado muy luminoso, ¿sí? ¿Cuál? El de abandonar las viejas usanzas que han dado ampliamente pruebas de su ineficacia, y francamente no solamente por vetustas, sino por falsas, por profundamente falsas, ¿sí? Hablar de la Unión Europea girando alrededor del euro, o hablar de la Unión Americana girando alrededor de un destino manifiesto, o de hablar de la religión tal o cual, todo eso está podrido desde el principio, ¿sí? Entonces, bueno, por eso me evocaba hace unos minutos a la ciencia, porque la ciencia, auténticamente ciencia, tiene como vocación la autocrítica. Y la autocrítica creo que es el único mecanismo. La crisis, crítica y crisis son lo mismo. La autocrítica es la única manera en la que podemos hacer las cosas para conservar lo bueno y desechar lo malo. Si no hacemos eso, yo siento que tendremos que refugiarnos en la utopía insular que nos decía Tomás Moro. ¿Estaríamos de acuerdo que ese hombre en el centro sería no el mismo que ha planteado el concepto de civilización, es decir, el hombre terminado? Pero quizás no está en el centro, está en el contexto. Muy bien. Es el hombre en su contexto. No se desecha, ¿no? Claro, en su contexto. Claro, sí. No, pero yo cuando Y digo... es proyecto cotidiano. Lo que digo al hombre es ¿qué nos define? Es tan difícil, ¿no? Tanto que sería peligroso definirlo, ¿no? Pero creo que hay una cosa que si no nos define, sí nos caracteriza a todos los seres humanos de todas las épocas. Es la inquietud, la inconformidad, ¿sí? Ese es un sentimiento fundamental. En el momento en que dejamos de estar inquietos, en el momento en que no nos dicen nada las cosas que pasan, en ese momento yo ya no soy un ser humano. Aunque me vista, ande en dos patas y todo, ya no soy un ser humano. Pues soy ajeno a la sociedad. Tomás de Aquino decía con toda justificación, la persona humana puede parecer un pleonasmo, no es un pleonasmo, ¿sí? Hay seres humanos, perdón que lo diga seguro, que no son personas. Bueno, no tanto desde el punto de vista de Tomás. No, pero claro, entre otras cosas. Pero quiero decir, que es una conquista cotidiana. Sí, es que es algo que se forja en la relación con el resto de los seres humanos. Y todo el tiempo, no de una vez por todas, no, todo el tiempo. Ahora, lo que ocurre es que voy a sumarme al planteamiento que acabas de hacer sobre la educación, porque es que es la educación en todo el sentido de la palabra. Por ejemplo, cuando arquitectónicamente nosotros diseñamos un mall, un supermercado, donde la persona va a ese espacio donde lo que debe hacer es interactuar con los objetos. Que esto está bien caracterizado en la literatura contemporánea.
la persona no va a relacionarse con otro ser humano. Incluso la pregunta de otro ser humano es molesta, porque me aparta en ese momento de la actividad que vine a realizar, que es relacionarme con los objetos. En este caso estamos hablando del consumo y del consumismo. Dejo de ser humano por instantes o de manera permanente. Lo mismo cuando me relaciono con una tecnología de un modo patológico. Por ejemplo, el uso de la computadora, el uso de la red, el uso de determinado juego, también me saca de la relación social humana y me convierte en un objeto que participa de esa relación y se pierde la condición. Sí, claro. Es la cosificación del hombre. Claro. Exactamente. ¿Les parece si... Pues yo creo que no podemos aburrir a los interlocutores. No, ojalá que no, pero que sí, ni siquiera es una cuestión solo de así, suena como un eslogan, ¿no? De hacer conciencia y tal. No, está bien, pero creo yo que uno debería, es lo que yo hago y aquí lo comparto, ¿verdad? O procuro hacerlo diario, antes de salir en la cama en la mañana. Digo, a ver, Alex, ¿qué es lo que va a justificar tu día? ¿Para quién trabajas? Desde luego, mi respuesta no es la multiversidad, no es la física, no es la filosofía, no es cualquier cosa. Y es difícil contestar esa pregunta. ¿Qué es lo que hace que yo me justifique que yo me levante? Que me haga violencia. Porque que ganas de seguir en la cama una hora más, ¿no? Ya. No, pero ¿qué es lo que me puede justificar? Generalmente mi respuesta, claro que a esas horas de la mañana luego no es tan clara, pero en el fondo la respuesta creo que va por el lado de que yo no estoy satisfecho. Y no quiero acabar con ese dolor primordial de la insatisfacción. De otra forma, yo no tengo derecho a decir que este mundo me da asco. Entonces me reservo ese derecho y en efecto digo que el mundo como hoy lo tenemos sí me da asco. En mí está, en lo que soy yo al menos, y en mi entorno inmediato, cambiar eso. Claro. Me imagino que si todos los seres humanos del planeta hiciéramos eso, en ese momento los políticos cierran la boca y volvemos a ser ciudadanos. Pues. Les agradecemos mucho. Terminamos con esto, doctor. ¿Sí? Nos encontramos en los próximos diálogos de multiversidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Realmente lo simple y lo complicado no tiene nada que ver con la complejidad, a diferencia de lo sencillo y lo complejo. Lo sencillo, de hecho, no es lo contrario de lo complejo. Lo sencillo forma parte de lo complejo. Es posiblemente el mismo basamento. Un buen ejemplo, para partir de tiempos muy remotos, la idea de Dios. Dios es definitivamente sencillo, pero no es simple. Y de ahí los miles y miles de páginas que se han escrito al respecto. ¿Por qué me interesa aclarar este punto? Porque está claro que a lo largo de la historia humana, en todas las latitudes y en todas las épocas, se ha aspirado en mayor o menor grado a la unidad. Política, social, económica, ideológica, de todo tipo. Porque justamente la unidad se tiende a relacionar, o se cree que es algo simple, es mucho más simple, más sencillo, digamos, desde el punto de vista pragmático, el manejar a una sociedad uniformizada. ¿Sí? Pero eso desde luego da el traste con el concreto individual, con las diferencias que se dan entre los componentes de una sociedad. ¿Sí? De ahí que, ahora diría uno entonces, bueno, la antítesis de esto sería entonces un mosaico en el que cada quien es diferente y es imposible hablar incluso de humanidad, porque todos somos diferentes, ¿no? De tal suerte que el mismo concepto de humanidad termina siendo una simple entelequia. ¿Sí? Como decía Michel Foucault en Las palabras y las cosas, si la unidad no tuviera su contrapeso, el mundo se vería reducido a un punto. Es bien profundo eso y bien interesante. El otro ejemplo que me gustaría evocar, Entidades de los extremismos y los fundamentalismos políticos, ideológicos, religiosos. Creo que
lo dejo ahí a manera de introducción y después volveremos sobre la base del diálogo, ¿no? Claro. Doctor. Gracias, doctor Casas. Yo un poco me siento como pez fuera del agua con la palabra geopolítica. Mis opiniones en materia de política son las de cualquier ciudadano, ¿verdad? No soy especialista en ello, pero me acojo al lado filosófico de la palabra política. Es una pena que hoy en día prácticamente en todo el planeta los políticos ya no son filósofos, y si supieron en algún momento de sus existencias de filosofía, ya lo han olvidado por completo, ¿sí? Cuando la política es por vocación una de las formas más elevadas de pensamiento filosófico, ¿no? Un poco haciendo eco a lo que dice usted, doctor. Pero creo yo que hay una serie de, digamos, puntualizaciones que me gustaría aquí poner en la mesa para saber qué tan pertinentes son. Se suele confundir mucho el concepto de unidad con el concepto de unicidad. Es un poco lo que usted viene diciendo. Es decir, no es lo mismo la unidad que la unicidad. La unicidad habla de algo único, entonces que la unidad habla de una diversidad conjunta. Ahora bien, en ese mismo tenor yo diría que también hay dos conceptos que se suelen confundir y que pudieran parecer como, digamos, los antagonistas del mismo concepto de unidad. Lo sencillo y lo simple no son sinónimos, no son conceptos sinónimos. Lo simple es aquello que apunta a mi capacidad para entender algo y para poder proceder. En cierto sentido, el contrario de simple sería complicado, ¿sí? Bueno, Organización de la humanidad, de desconocimiento de la diversidad humana, de desconocimiento de la diversidad sociopolítica y cultural de la humanidad, que en el terreno de la política se expresa como un tipo específico de relación de dominación que curiosamente no es una relación de dominación de un signo ideológico único, sino un tipo de relación de dominación que puede tener manifestaciones de lo que históricamente llamamos izquierda o llamamos derecha. Puede tener una manifestación marxista o puede tener una manifestación liberal. Es decir, no tiene que ver directamente con la ideología política en particular. La forma, sí, por supuesto, la forma específica tiene que ver con la ideología política, sino tiene que ver con un planteamiento básico de orden cultural, el enraizamiento de la idea de dominación y por tanto una especie de subversión de la noción de unidad, reduciéndola a la noción de uniformización. Puede estar unido aquello que es semejante, aquello que cumple ciertos criterios de uniformización, y esto automáticamente levanta las banderas de una reacción contraria, y yo creo que ese es uno de los elementos que podemos tomar en consideración para entender por qué en un mundo tan conectado como el contemporáneo, que está conectado desde el punto de vista material, que está conectado desde el punto de vista comunicacional, que tiene incluso órganos poco efectivos, pero órganos que tratan de regular las relaciones económicas y políticas a nivel nacional e internacional, aunque repito, bastante poco efectivo. Aunque exista todo eso, asistimos no a, y voy a usar con toda la intención entrecomillada, una paz perpetua, sino al contrario, una exacerbación de los antagonismos, una exacerbación de las identidades. Ya de cara más a cómo está nuestra actual sociedad en el mundo, es esta hermosísima y rica parábola del hijo pródigo. Cuando aquel joven rebelde pide su herencia para irse y la despilfarra de 80 maneras. Cuando ya se queda en la miseria y no tiene ya más que gastar, reflexiona y dice, pues voy a ir a donde mi padre para que me reciba. Y en efecto va y el padre lo recibe, ya hace una gran fiesta y demás, ¿no? André Gide, este escritor francés del siglo XX, crea un diálogo apócrifo entre ese hijo pródigo una vez regresado a su casa y su madre. Y la madre le pregunta, oye hijo, sinceramente, ¿por qué te fuiste? ¿Qué te falta amor aquí? ¿No te sientes a gusto? ¿Qué buscabas tú allá afuera?
Entonces, ¿estabas buscando la felicidad que no encontrabas aquí o qué buscabas? Y el hijo pródigo le dice a su madre, pues mamá, me buscaba a mí mismo. Esta es una idea interesante, creo, porque de alguna forma la sociedad actual se ha visto desbrujulada, le han quitado la brújula de muchas maneras, a golpes de positivismos, a golpes de ideologías, a golpes de determinismos, a golpes de materialismos, quién sabe cuántos ismos, prácticamente todos los ismos dan justamente al traste con esas aspiraciones del hombre. Los ismos le resuelven una vez por todas o pretenden hacerlo al hombre su existencia, cuando precisamente la falta de solución a la existencia es posiblemente el acicate número uno para que el hombre realmente se busque. Y estos excesos de simplismos en los que se incurre hoy en día, pensando que la humanidad tiene que ser una, te debe gustar la Coca-Cola, te debe gustar los jeans, te debe gustar el rock, te debe gustar esto y aquello, ¿verdad? Y si no, estás mal, eres anómalo. Cuando el hombre, por naturaleza, Bienvenidos a Diálogos en Multiversidad. El tema que abordaremos el día de hoy en compañía de nuestro coordinador internacional, el doctor Carlos Jesús Delgado Díaz, y del doctor Alexander de Pomposo, es la crisis del concepto de unidad en la geopolítica del planeta. Es un tema que tiene como telón de fondo algunas circunstancias contemporáneas que quizá abordemos en el camino, pero para iniciar, doctor, ¿qué le motiva este título para el día de hoy? Bueno, creo que en primer lugar debemos pensar el concepto mismo de unidad, que representa, fuera del contexto de la geopolítica en particular, ¿qué entendemos por unidad? ¿Qué vínculos podríamos establecer entre el concepto de unidad y el de identidad? Sé que el doctor Pomposo trae unas elaboraciones bien esmeradas, yo no voy a profundizar en ese aspecto, pero creo que es un punto de partida importantísimo. En la medida en que suponemos que unidad es estandarización, es uniformización, lo que hacemos es exacerbar los conflictos, exacerbar la puja por hacer sobrevivir la identidad propia, la comunidad propia, y creo que ese es uno de las características o de los elementos que caracterizan la crisis actual del concepto de unidad. Hay un planteamiento que desde el punto de vista ideológico fue llamado en su momento pensamiento único, una pretensión de uniformidad